Hola, adictos a la adrenalina, bienvenidos a Casa 911 Policía. El 12 de junio de 2025, justo antes de las 5 de la tarde, en Mesa, Arizona, Estados Unidos, el Centro de Crimen en Tiempo Real del Departamento de Policía de Mesa detectó un vehículo robado cerca de Power Road University. No era solo otro aviso rutinario. Los oficiales sabían que el vehículo había huido de ellos antes. Las apuestas eran altas. Unidades aéreas rastrearon el vehículo mientras se dirigía al este por Broadway, hasta que giró hacia un pequeño callejón sin salida. Los oficiales desplegaron un dispositivo de Garfield, pero falló. En un momento escalofriante, la camioneta hizo un giro en un brusco, se salió de la carretera y atravesó el patio de alguien, dirigiéndose directamente hacia la policía. Watch it. Get down! Entonces, caos. La camioneta robada chocó contra el lado de un vehículo policial, con oficiales aún dentro. Es en ese instante aterrador que ocurrió un tiroteo involucrando a oficiales. Los sospechosos, dos jóvenes de 17 años, se negaron a salir. Para lograr su cumplimiento, los oficiales desplegaron un dispositivo de distracción y dispararon balas de pimienta no letal. Hey, put your hands up! Watch it. Get down! Here, watch it. Hands up! Los sospechosos finalmente fueron detenidos sin recibir disparos. El conductor tuvo heridas leves por la colisión. Ningún oficial resultó herido. Pero detrás de este desenlace hay una verdad más profunda. Las decisiones imprudentes pueden escalar a momentos de vida o muerte, para todos. No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Presiona suscribirte ahora. El 9 de noviembre de 2023, a las 7:30 de la mañana, en Sandy, Utah, Estados Unidos, un chico de 16 años robó una camioneta del ejército de Estados Unidos de una estación de reclutamiento en 9400 Ave. No era un paseo por diversión. No era una broma. Un niño al volante de un vehículo militar. A veces, las cosas más peligrosas comienzan en silencio. Oficiales en South Jordan intentaron detener la camioneta, pero el adolescente huyó. Las púas para neumáticos fallaron. Pasaron horas. Luego, una llamada al 911. La camioneta estaba de vuelta. Dee estaba vagando por un vecindario pidiendo gasolina. Cuando los oficiales intentaron interceptarla de nuevo, el sospechoso condujo en contra del tráfico. Entonces ocurrió lo peor. El adolescente chocó contra un motociclista, dejándolo gravemente herido. Mientras los oficiales acorralaban la camioneta en una calle sin salida, el sospechoso viró hacia un oficial. El oficial disparó su arma. La camioneta finalmente se detuvo tras chocar contra un vehículo policial. El adolescente fue sacado de la camioneta y llevado al hospital, donde más tarde murió por sus heridas. Una vida joven perdida. Una comunidad conmocionada. Y una pregunta persistente, ¿cómo alguien tan joven se sume en algo tan peligroso? Put your hands up! Put your hands on the fucking ground! On the ground! On the ground! In the ground! Give me your arm! You got shots fired there. Good. Vehicles. Cleared. Hold on. Sorry. You're 35. Give me the animal.
El 13 de febrero de 2024, en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, una llamada de emergencia llegó justo antes del atardecer. Una mujer reportó que su madre estaba siendo retenida a punta de pistola dentro de su apartamento por un hombre llamado Edward Brown. El miedo no toca a la puerta, la derriba. Cuando los oficiales llegaron a la escena, rodearon el apartamento. A través de la ventana del dormitorio, vieron a Brown agrediendo físicamente a la víctima. Desde afuera, solo podían observar con horror, hasta que Brown apuntó un arma por la ventana trasera y disparó contra los oficiales. Un oficial en la parte trasera respondió al fuego. Mientras tanto, los oficiales en la entrada se reposicionaron y vieron a Brown intentando escapar. Otro oficial disparó su arma de servicio, alcanzando a Brown y poniendo fin a la amenaza inmediata. El aire estaba cargado, no solo con pólvora, sino con conmoción. Brown sobrevivió y fue internado en el hospital. Ahora enfrenta múltiples cargos por delitos graves, incluyendo robo, secuestro, agresión sexual y asalto agravado. La mujer que atacó recibió atención médica. Los oficiales recuperaron el arma que Brown había dejado caer. Detrás de cada placa hay alguien que corre hacia el peligro cuando otros huyen. Got the gun here. Yeah, there's a gun here. Where's he at? El 10 de noviembre de 2022, alrededor de las 10:10 de la noche, en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, Jermaine Hickson, de 42 años, estuvo involucrado en una disputa acalorada dentro de un apartamento. Durante el altercado, disparó un arma. Nadie resultó herido, pero algo más peligroso se había desatado. Un hombre dispuesto a usar la violencia sin dudar. Okay, sir. Anyone hurt, or he just is displaying the gun? No, he's walking around with a gun. He shot it. I heard the shot. He's still out there holding the gun in his hand. All right, so he did make the shot go off. Yes, he's chasing somebody. Okay, now Hispanic. Which way is he running? I hear the yelling. Tell me which way is he running, sir? Oh, police is there. Police is there. Okay, the police are there? Yeah, unmarked unit is there. Okay, all right. No one is hurt, though. I don't know, because there was someone else that was like running from him, and he's trying to chase that other person. Okay, but the cops are there. I see one cop pulling up, but they're not even getting out the car. Now they're getting out the car. Okay, now they're getting out? You sure Yeah. it's PD? Yes, they have it's unmarked units. They have the blue and red flashing lights. All right, sir. Thank you. I'm operator one. Oh shit! What happened? Talk to Yo. me. What happened? It's going down out there. Do they have him, or are they shooting at him? Talk to me, sir. I think they're pointing. They just pulled out their guns at him. Okay, so all right, so they're handling it. Okay. All right, so they're not in any danger. Just want to make sure of that. All right, sir. I'm operator 1447. Thank you. I have more units responding, though, okay? All right, thank you. Tras la discusión, Hickson salió y, mientras estaba en la calle West 36, disparó otra ronda hacia dos civiles. No los alcanzó, pero los testigos quedaron conmocionados y las llamadas al 911 se multiplicaron. No era solo un disturbio público. Era un hombre vagando por las calles con un arma cargada y sin respeto por la vida. Cuando varios oficiales del NYPD llegaron a la intersección de West 36 y la avenida Neptune, Hickson de repente abrió fuego contra ellos. Where is he at? No. Oh, David, shots fired! 3-6, now down! Fuck! Oh, David, shots fired! 3-6, Neptune! Fuck! Se intercambiaron más de 30 disparos entre él y 5 oficiales, con balas volando en la oscuridad, resonando en la noche. Esto ya no se trataba solo de un arresto, se trataba de supervivencia. Oh, David, shots fired! 3-6, Neptune! Fuck! Hickson fue alcanzado y cayó. A pesar de los intentos de los oficiales por salvarle la vida, fue declarado muerto en la escena. Su arma, una Century Arms Kinetic TP9 Elite 9mm, fue recuperada cerca. Esa noche, las calles de Brooklyn resonaron con más que solo sirenas. Resonaron con el costo de la furia.
Stop! Stop shooting! Stop shooting! Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. El 27 de junio de 2025, alrededor de las 4 de la tarde, en el condado de Marion, Florida, Estados Unidos, los agentes que patrullaban la zona de Silver Pass y Fairway Circle avistaron un Kia plateado. Algo no estaba bien. Las ventanas estaban excesivamente polarizadas y la placa de matrícula estaba sospechosamente cubierta. Un pequeño detalle, tal vez, pero en el trabajo policial, esos detalles pueden significar peligro. Get out the car! Give me your, show me your hands! Show me your hands! Get out the car! Show me your hands! Get out the car! Show me your hands right now! Sheriff's office! Get out the car! Get out the car! Get out the car! Get out the car! Stop or I will shoot you! Get out the car! Get out the car! El conductor, identificado posteriormente como Jordan Skin, de 24 años, no esperó preguntas. De repente dio marcha atrás, 2 veces, contra el patrullero de un agente, luego aceleró hacia adelante, iniciando una persecución a alta velocidad. El giro, un niño de 1 año estaba en el asiento trasero. La persecución se convirtió en caos. Skin atravesó cercas, chocó contra múltiples vehículos e incluso hizo que su automóvil volara por una intersección, poniendo en peligro todas las vidas en su camino. Terminó cuando los agentes realizaron una maniobra pit, haciendo girar el Kia. Skin huyó a pie hacia un bosque cercano, pero fue atrapado rápidamente. Chase you! Taser! Get on the face! Get down! Put your fucking hands on your back. No. Put your hands on your back. Try to run me over again. We don't do that in Marion County. I never seen someone act like you! Dentro del vehículo, los oficiales encontraron una pistola cargada, marihuana empaquetada y parafernalia de drogas, todo al alcance del niño. Skin ahora enfrenta cargos graves, negligencia infantil, tráfico de drogas y asalto agravado contra las fuerzas del orden. El niño fue devuelto a salvo a su madre. Es un milagro que no se perdieran vidas. El 26 de marzo de 2023, alrededor de la 1 de la madrugada, en Sandy, Utah, Estados Unidos, la policía recibió una llamada sobre un hombre en medio de una crisis de salud mental, posiblemente suicida. Una situación donde la urgencia lucha contra la incertidumbre. Un oficial en patrulla encontró al hombre, Jalen William Murphy, de 33 años, caminando por la calle Neely cerca de 11.600 South. Al principio, Murphy simplemente cruzó la carretera, pero luego se giró y caminó hacia el oficial. Algo cambió. Un encuentro tranquilo se volvió tenso. Hey, Dylan, let me see your hands, man. Dylan, let me see your hands! 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 Let me see your hands! Show me your hands! El oficial salió de su vehículo y ordenó a Murphy que mostrara sus manos. Murphy no se detuvo, comenzó a correr. El oficial gritó de nuevo, manos, muéstrame tus manos. Segundos después, disparó. Incluso después de ser baleado, Murphy se levantó, tambaleándose, y siguió avanzando hacia el oficial. Resonaron más disparos. Murphy resultó fatalmente herido. Murió por sus heridas en la escena. Su familia reveló más tarde que había luchado durante mucho tiempo contra la adicción a las drogas y estaba intentando obtener ayuda. El oficial, que había estado con el departamento desde 2021, permanece en licencia administrativa con sueldo. Algunas historias no terminan con resolución, solo con preguntas sin respuesta. Hey, stay on the ground! Hey, stay on the ground!
Stay on the ground! El 1 de febrero de 2025, a las 9:16 de la noche, cerca de Texarkana, Texas, Estados Unidos, una parada de tráfico tranquila en la carretera US 71 fue interrumpida de repente por un mensaje por radio. Una Chevrolet Silverado roja había huido de la policía de Ashdown y ahora corría hacia el sur a alta velocidad. Lo que comenzó como rutina se convirtió en una persecución a través de las fronteras estatales. Múltiples unidades se unieron a la persecución. El sospechoso zigzagueó por el tráfico, superó las 100 millas por hora e ignoró cada intento de ser detenido. Los oficiales se vieron obligados a participar en un juego de ajedrez a alta velocidad, donde un movimiento en falso podía costar una vida. El sospechoso se negó a reducir la velocidad. Mientras la persecución continuaba por la Interestatal 369, el agente Thiele, ahora en la posición de liderazgo, fue autorizado para intentar una intervención táctica de vehículo, TVI. A 102 millas por hora, su patrulla golpeó la parte trasera de la camioneta del sospechoso, enviándola a derrapar a través del camellón, chocando contra la barrera de cables y de vuelta a la carretera. La camioneta finalmente se detuvo. El conductor, identificado como John Kwok, con una licencia suspendida, corrió a pie, pero fue rápidamente capturado tras una persecución embarrada por una zanja. Su vehículo, recientemente robado, ni siquiera había sido reportado aún. Ahora, enfrenta múltiples cargos por delitos graves en 3 jurisdicciones. Esto no fue solo una persecución. Fue una advertencia. La velocidad no borra las consecuencias. Orlando, Florida, Estados Unidos, 7 de mayo de 2025, 11 de la noche. Los agentes respondieron a una llamada al 911 de Vanessa Eugene, de 19 años, quien afirmó que fue asaltada en un apartamento en Titleist Court. Llegaron, tocaron, no hubo respuesta. Desde el interior, escucharon gritos y llanto. Una mujer dijo que estaba bien, pero algo no parecía correcto. Come to the door! Yep. Orange County Sheriff's Office, make yourself known! Give me a little kick in. There you go. Give me an announcement. Orange County Sheriff's Office inside, make yourself known, do it now! Los agentes forzaron la puerta, permanecieron afuera y escucharon una voz detrás de la puerta de un dormitorio. Momentos después, ella corrió al baño y lo cerró con llave. Let me see your hands, come out now! Come out now! Let me see your hands! Let me see your hands! Sheriff's Office, let me see your hands! All right, this is the Sheriff's Office. You need to come out now with your hands up. Tras no recibir respuesta, forzaron la puerta. Eugene, sosteniendo un cuchillo de cocina, se abalanzó sobre un oficial. 2 agentes dispararon. Ella fue baleada, llevada al hospital y murió. Estaba sola. Nadie más resultó herido. Calm down, calm down.
¿Qué la llevó de pedir ayuda a atacar con un cuchillo? ¿Estamos haciendo lo suficiente por las personas en crisis? We need a medical team in here. Everybody out. Medical team in. DeMarco! Shot fired, shot fired. Don't do that. Come here. Come here. Come here. Seattle, Washington, Estados Unidos, 30 de mayo, 12:30 del mediodía. La policía identificó a DeMarco de John Dwack, de 34 años, vendiendo drogas cerca de la Segunda Avenida y la calle Battery. Drop the gun! Corrió, sacó una pistola durante la persecución. Stop now! Westbound. Stop! Seattle Police! DeMarco! Stop now! Seattle Police! DeMarco! DeMarco! Shot fired, shot fired. Un oficial disparó, pero falló. Black fue arrestado, nadie resultó herido. Get on the ground! La policía recuperó su arma. Los bomberos lo revisaron por dolor torácico. Black ahora enfrenta cargos por asalto en primer grado y posesión ilegal de arma de fuego. Este es su segundo tiroteo con la policía. En 2020, apuntó con un arma a los oficiales, cumplió 7 años y fue liberado en noviembre de 2024. Arrestado nuevamente 2 veces en 2025. La fianza se fijó en $300,000. ¿Cuántas oportunidades son demasiadas? ¿Deberían los reincidentes permanecer más tiempo tras las rejas? Si esto aceleró tu corazón, imagina que sigue, suscríbete para más. Lost the tire, pit. West Allis, Wisconsin, Estados Unidos, 15 de abril de 2025. Una cámara FLAC detectó un Hyundai Elantra 2013 robado cerca de la 84 y MC Mira. La policía lo encontró encendido en una gasolinera Quark en la avenida W. Greenfield. Cuando los oficiales se acercaron, Charles Gregory, de 29 años, saltó al vehículo y huyó, iniciando una persecución a alta velocidad de 7 millas, incluyendo conducción en sentido contrario. Fue detenido con una maniobra pit cerca de Brookfield. We're in the parking lot right now. Brookfield's got right behind it. It's coming back out to the 124. All right, lost the tire, pit. Throw your hands! You got him, I'm chasing that guy. He went across. All right, he's going into Jimmy John's right now. Get on the ground now! All right. Taser, they got him. Get on the ground! Don't move! Gregory corrió, fue electrocutado con una taser y arrestado. La policía encontró drogas y una báscula. En el hospital, aún esposado, Gregory fingió dolor de tobillo, luego escapó desde una silla de ruedas. Después de casi 3 horas, fue encontrado escondido en un garaje. That's his shoes right there. There's shoeless. Hey! Shoeless. See him? Come out right now. This is the West Dallas Police Department. Come out now. Check out the dog. Dog's coming. Enfrenta 7 cargos y hasta 72 años de prisión. Fianza, $25,000. Próxima audiencia, 6 de junio. 2 escapes. 1 día. ¿Debería ser más estricta la seguridad en el transporte? What the fuck on my accelerate? Casper, Wyoming, Estados Unidos, 28 de abril de 2025, 12:01 de la mañana. Jody Covia, de 37 años, llamó al 911, reportando a un intruso armado en su casa en la calle S. McKinley. What the fuck on my accelerate?
Shots fired, 366, shots fired. Los oficiales llegaron. Kovia, vestida de negro con un arma, abrió la puerta y la apuntó hacia ellos. Los oficiales dispararon 5 rondas en 2 segundos. Se vio un parche de policía en su camiseta. Un perro que ladraba salió corriendo, pero no resultó herido. Shots fired! Shots fired! Shots fired! 366! Shots fired! La policía aseguró la casa, no encontró ningún intruso y llamó a los servicios médicos de emergencia. Realizaron primeros auxilios, pero Kovia murió en el hospital. Era madre de 3 hijos, pero no tenía la custodia, según los registros judiciales. Ningún oficial resultó herido. El perro fue reubicado. ¿Por qué pedir ayuda y luego apuntar con un arma a la policía? ¿Necesitamos sistemas de respuesta a crisis más fuertes? No solo mires, sé parte de la comunidad que lo analiza todo. Suscríbete. She's got no pulse. 1 GSW center mass, 1 exit, both are chest sealed. Put it down! Put it down! Put it down! Put it down! Jacksonville Sheriff's Office, Preston. Hi, I just need a... Jacksonville, Florida, Estados Unidos, 28 de abril de 2025. Michael Wright, de 40 años, sufrió una sobredosis y se volvió violento. Fue restringido y sedado en el hospital. Sorry, he started being violent, like as soon as we pulled up, and so I just need a police escort so I can get some of my possessions out. El 4 de mayo, tras una disputa, su novia regresó con la policía. Wright atacó su automóvil. Cuando llegó el oficial Burke, Wright, sosteniendo tijeras, saltó sobre la camioneta patrulla, amenazando al oficial. Burke lo golpeó con el vehículo. Wright soltó las tijeras y luego se abalanzó. Burke disparó. Wright falleció posteriormente en el hospital. Put it down! Put it down! Tenía que terminar Shots así. fired! Shots fired! Shots fired! Suspect down! Suspect down! North Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, 12 de mayo de 2025, 7:57 de la mañana. Un oficial identificó una camioneta GMC blanca que coincidía con un reporte de vehículo robado en Oak Food Mart, 5525 Fairfax. La conductora, Didi Nichols, de 37 años, huyó a la camioneta cuando llegó el apoyo. Nichols llevó a los oficiales a una persecución a alta velocidad, alcanzando 85 millas por hora en McCain Boulevard, zona de 35 millas por hora, pasando múltiples semáforos en rojo y continuando hacia Jacksonville por la enero de 57, alcanzando velocidades de 120 millas por hora. La Policía Estatal de Arkansas, ASP, tomó el control de la persecución. Nichols se pasó un alto en ese Redmond Road, cerca de un área residencial y una escuela secundaria. Un agente de la ASP realizó 2 maniobras PI. La segunda detuvo el vehículo, pero causó daños moderados al auto patrulla. Nichols se negó a obedecer las órdenes. Los oficiales la sacaron por la ventana y la pusieron bajo arresto. Triple units and that's directed for Adam 54, 1037. Copy, Felty. Again, second time. Show me your fucking hand! Show me your hand! Se encontró un llavero del camión robado escondido en la pira de su sostén.
Ella afirmó que un pasajero llamado Ángel la amenazó, pero no dio una razón clara para huir a través de 3 ciudades. Los Ángeles, California, Estados Unidos, 6 de agosto de 2023 alrededor de las 12:20 del mediodía. Oficiales del AP vieron a José Delgado Pinto, de 29 años, parado en el tráfico en Pico Boulevard, apuntándoles con una pistola. Disparó cuando se detuvieron, lo que provocó un tiroteo con participación de oficiales. Delgado Pinto huyó, descartó el arma y fue encontrado más tarde en Pico y Berén. Resistió, fue sometido con una taser y detenido. Había sido baleado, tratado en un hospital y dado de alta. Hey, stop right there! Stop right there! Come here, bro! Get down! Get down! Fue fichado por intento de homicidio. Se recuperó una pistola fantasma. Un vehículo policial fue impactado, pero no se reportaron heridos. ¿Qué lleva a alguien a atacar a la policía en público? La acción rápida marcó la diferencia. Hey, did verify his wrong? Got him? Him? Yeah? I just want to make sure, yeah. He's not gonna make the car. Now you just had a wreck. Uno, Dayton, Georgia, Estados Unidos, 15 de julio de 2022, la policía respondió a reportes de una SUV conducida de manera imprudente en la Highway 42 de Georgia. En la intersección de la Highway 42 y la Highway 49, testigos bloquearon el vehículo. La conductora se negó a cumplir. Los oficiales desplegaron stop sticks. Ella retrocedió y chocó contra un automóvil. Luego golpeó a un oficial y a un auto patrulla. Impactó a 2 transeúntes y a otro auto patrulla antes de ir hacia el norte por la Highway 49 con una llanta ponchada. He's not gonna make the car. Go. Golpeó 2 autos patrulla más antes de ser detenida y arrestada. La conductora, Sierra Hibbert, de 24 años, de Warner Robins, Georgia, tenía a un niño pequeño en el auto, ileso. I got you.
No se reportaron heridos graves. La oficina del sheriff del condado de Peach está liderando la investigación. ¿Podría esto haberse evitado? El cumplimiento durante las paradas importa. Si esto hizo que tu corazón se acelerara, imagina lo que viene después. Suscríbete para más. Step out. Ma'am! Put the gun down! Put the gun down! Tennessee, Estados Unidos, 12 de marzo de 2021 a las 9:30 de la mañana. El oficial Josh Baker detuvo un camarón negro vinculado a un sospechoso de drogas buscado. La conductora era Nika Nicole Hobart. Cooperó brevemente, pero luego resistió después de que se encontraron presuntas drogas. Come step right back here. What did you take out of it? Nothing. I was Okay. All right, listen. Just come back here. I think we're getting off on the wrong foot, okay? Because I'm really confused on why I'm getting stopped. He's got several warrants. Okay, that has nothing to do with me. You don't know who's in the car. 21 to 23, do you need me code 3? Negative, just code 2. So it's just in here? Yes, sir. Okay, was there... Well, I'm about 5 minutes from you. You scaring me. Thank you. Here, do me a favor, turn. No, hold Turn on. around. Don't put me in handcuffs. I haven't done anything wrong. Ma'am, No, don't put me you're about to get tased. Get down! Get down on the ground! Down on the ground! Step out! Ma'am! Put the gun down! Put the gun down! 23 shots fired! Cuando Baker intentó detenerla, Holbert sacó un arma de fuego. Se intercambiaron disparos. Baker resultó herido. Holbert huyó, chocó cerca y más tarde falleció en el hospital. 23, I'm hit. Step out. Ma'am! Put the gun down! Put the gun down! 23 shots fired! Shots fired! Baker fue sometido a cirugía y está en recuperación. El incidente está bajo investigación. ¿Con qué rapidez puede una parada de tráfico volverse crítica? La cooperación importa. 23, I'm hit. Hey! Shots fired! Shots fired! Shots fired! Continue to hear information, otherwise I'm going to terminate it. Thornton, Colorado, Estados Unidos, 27 de diciembre de 2022. A la 1 de la tarde, la policía respondió a un robo armado en el banco Wells Fargo. Un sospechoso hombre y una sospechosa mujer huyeron en un automóvil robado. Los oficiales persiguieron el vehículo, que chocó de frente a la intersección de 28ª Ave y Highway 2 en Commerce City. Hey! Shots fired! Shots fired! Shots fired! 111, shots fired! Shots fired! 111, shots fired! Shots fired! He's got a shotgun! Get down! Drop the gun! Drop the gun! Drop the gun! Get on the ground! 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 Get your hands out! Get your hands out! I don't see another person in the car! Don't fucking move! Hands out in front of you now! Move it in the front! Move it in the front! I think that's the airbag. No, he's moving! He's moving! You in the car! Put your hands up! Put your hands up! You in the car! Police! Don't go ahead!
111, we got one in the car that's not responding to commands. Shotgun is still in the car. I'll shoot you! Get down! Hey! 712, I'm on scene with them. Imágenes de la cámara de tablero muestran tiroteo de la policía de Little Get out Rock. of the car. Get out of the car. Get out of the car. Get out of the car, dude. Get in the car! Get in the car. Put your hands up. Put your hands up. Don't f***ing move. Don't f***ing move. Stay where you're at. Stay where you're at. Get up! Get up! Yeah, hold on. Suspect been shot. Send me up. Hey, she said he's got a gun. Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Put your left hand up! Put your left hand up! El 8 de abril de 2025, en Ola, Arkansas, Estados Unidos. Agentes estatales se unieron a una persecución iniciada por la policía de Dardanelle después de que una camioneta Chevy verde huyera de una parada de tráfico. La persecución se aceleró por la carretera estatal 7. Los oficiales desplegaron bandas de púas, pero el sospechoso siguió conduciendo. Los agentes finalmente lo alcanzaron cerca de la calle East Spring. On North 2nd Street. For all units, that will be correct. That will be correct. Se realizó una intervención táctica de vehículo, TVI, empujando la camioneta fuera de la carretera. El conductor, Craig Sebastian, corrió pero fue derribado y arrestado. TBI. Stay there! You ain't gotta hit me, man. You ain't gotta fucking... You ain't gotta hit me! Why you hit me for? I ain't do nothing! I ain't do nothing to hit you! You ain't gotta fucking hit me! Don't hit me! Shut your mouth. Don't fucking Give me your fucking arm. Don't fucking hit me, man! Give me your fucking arm. Get up. Well, That fucker, she didn't do a goddamn thing. She didn't do nothing wrong. Hey, man, I'm gonna walk, man. You gotta be rough with me, dude. Fuck, man. let's go. You came this way. Go back. I'm trying. Jason, are you hitting him, man? God dang. She didn't do nothing, man. She didn't do nothing. Shut your mouth. La pasajera, Michaela Bowden, se rindió y fue citada por tirar basura. Sebastián fue encarcelado. No se reportaron heridos graves. Get up. I'm trying. Trying to. Johnson, Gary Bowles on 2nd Street. El 13 de octubre de 2022, a la 1:10 de la mañana en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, el oficial Killian avistó una motocicleta deportiva negra sin placa acelerando por la avenida Astor. Port 2, Little Rock. Go ahead and show me 1037. Astor Avenue and up Howdy Way Street, speeds 80.
30 east, coming up to South Interchange, passing Broadway right now. Copy, pass Broadway. Looks like a black male, green backpack, black helmet. More copy, black male, green hat, or correction, green backpack and a black helmet. Up on the Camp Robinson exit. He's in the middle lane. Speed 100. Coming up on Highway 176. Westbound on Allen. 10-4, Allen and Chandler. We're taking Chandler. El conductor, identificado más tarde como Christopher Geddon, huyó a más de 100 millas por hora, se pasó semáforos en rojo y llevó a los agentes por múltiples autopistas, estacionamientos y aceras. Gale chocó en un parque. Cuando intentó correr, un agente lo electrocutó con una pistola Taser, pero entonces su cuerpo se incendió. Los agentes se apresuraron a extinguir las llamas. Gale sobrevivió y fue arrestado. Ahora enfrenta múltiples cargos por delitos graves. It's all fire. Put your hands behind your back. Get the jacket off. I got him off. He's not on fire anymore. 215. El 27 de febrero de 2025, en Salem, Oregón, Estados Unidos, Matthew Wong, de 22 años, entregó una nota amenazante en la estación aérea de la Guardia Nacional. Hey partner, how you doing? What's that? Could you go take your hands out of your pocket for me, please? No, you're not leaving right now. Hey, put your hands on your pocket right now. Do you understand? Want to get tased? What the fucking gun? Put the gun down. Put the knife down. Right now, put the knife down. Shots fired. Copy, shots fired. 15, is that you? Yeah, send me medics right now. 2 shots fired, subjects down. El oficial Oxenrider, que estaba cerca con una unidad K9, llegó rápidamente. Wong se negó a mostrar las manos y reveló un cuchillo. Ignoró las órdenes verbales. Tras 2 intentos fallidos con una pistola eléctrica, Wong atacó. Oxenrider disparó 2 tiros. Wong fue alcanzado y colapsó en el lugar. La autopsia confirmó 2 heridas de bala. Shots fired. Wong murió en el lugar. No hubo otros heridos. El uso de fuerza letal fue declarado justificado. Yeah, send me medics right now. 2 shots fired, subjects down, knife in hand. El 7 de abril de 2025, a las 2:28 de la tarde en Texarkana, Arkansas, Estados Unidos, la policía comenzó a perseguir a un conductor imprudente en una Hyundai Tucson verde. G25, G24, G5. It's in the apartment on 47th Street. He's out on foot. The individual is armed with a knife, according to the TAPD officer.
El sospechoso casi chocó contra los autos patrulla. Tras huir de una parada de alto riesgo, fue acorralado en una calle sin salida. Mientras los agentes lo rodeaban, gritó "dispárenme" mientras se señalaba el pecho. Los oficiales dispararon balas de pimienta, desorientándolo antes de sacarlo del vehículo. Get your fucking hands up! Get your fucking hands up! Hit me, come on, right Put your here. hands Hit me up! right here. Hit me right here. Hands, both hands. 38, one at gunpoint, JPX deployed. Both hands out the window. Hey, get cover, get cover. 207 JPX. I got lethal, Kathy. I got lethal. All right, going hands on, going hands on. Oh, thank God. 24, 21, Anderson, 1-1. Where they at? Easy, easy, ow! I'm sorry. I got cuffs. Philip West fue arrestado y acusado de huida grave y asalto a un oficial. Ningún oficial resultó herido. El 8 de mayo de 2025, a las 8:12 de la noche, en la carretera US 271 Sur cerca de la frontera entre Arkansas y Oklahoma, comenzó una persecución a alta velocidad cuando un Ford Escort no se detuvo durante un intento de parada de tráfico. El sospechoso llevó a la policía a una persecución desenfrenada a través de las fronteras estatales, acelerando imprudentemente por múltiples intersecciones. La persecución terminó cuando el vehículo perdió el control y se estrelló contra un terraplén de tierra en la calle North Grand Pocola, Oklahoma. We're on a dirt road going back towards 271, I believe. Looks like he threw something there off the side. Coming up the railroad tracks. This road's not marked. Keep behind him if I get a good spot. Looks like they're about to come up to the curb. So they turn on to Mayor Avenue. He stayed on Gary. We're still south, I guess. He just crashed out. He's on foot. El conductor huyó a pie, pero fue encontrado y arrestado después de una búsqueda con K9. El sospechoso fue identificado como Michael Dwayne Richardson, quien tenía órdenes de arresto activas. Get on the ground, motherfucker! Richardson se rindió al día siguiente, admitiendo sus acciones y mostrando remordimiento. Este caso destaca los peligros que enfrentan los oficiales durante las persecuciones y las consecuencias de huir de la ley. El 27 de abril de 2023, a las 3:45 de la tarde, en North Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, una parada de tráfico rutinaria se tornó mortal en la autopista Savannah. All right, hey, hop out. Hop out. Don't reach for anything. I'm not reaching for nothing, man. He's got a gun! Hey, I'm hit, he's down. I'm hit. El agente Adam Cabbage detuvo un vehículo cuando de repente estalló un tiroteo. Cabbage fue alcanzado por 3 disparos, pero respondió al fuego. El sospechoso, James Pierce, de 28 años,
fue fatalmente disparado en el lugar. Cabbage resultó gravemente herido, pero sobrevivió y fue dado de alta del hospital el mismo día. El incidente cerró parte de la autopista Savannah y está bajo investigación por las fuerzas del orden. La valentía de los agentes destaca los riesgos que enfrenta la policía a diario. El 4 de mayo de 2025, a las 11:20 de la mañana, en Houston, Texas, Estados Unidos, oficiales del Departamento de Policía de Houston realizaron una parada de tráfico en una gasolinera en Gulf Freeway. Cuando los oficiales pidieron al conductor, Jimmy Bryan, de 23 años, que saliera del vehículo, de repente sacó una pistola y disparó múltiples tiros. El oficial J. Salle fue alcanzado en la zona pélvica. Do this. Put your hands. All right. Tanto el oficial Salle como el oficial M. McMurtry respondieron al fuego, alcanzando a Bryan. Salle fue llevado al hospital en condición estable. Bryan fue internado. Where are you been? He's down. He's down. Beamer. Hey, hey. Beamer. Get him in the back of my truck. No, tourniquet. We need a tourniquet now. I've been hit. Jared. Bryan enfrenta 2 cargos de asalto agravado contra un servidor público. Los oficiales mostraron valentía bajo fuego durante este peligroso encuentro. No te lo pierdas. Suscríbete ahora para los últimos videos de persecuciones policiales reales. El 5 de mayo de 2025, en Chicago, Illinois, Estados Unidos, la policía respondió a una llamada sobre un hombre con un cuchillo dentro de una residencia asistida. Let's have a conversation, sir. What's going on? Los oficiales ingresaron al edificio y encontraron a Alfonso Wright, de 47 años, armado con un cuchillo en su apartamento. Intentaron calmarlo, pero él se lanzó hacia un oficial blandiendo el cuchillo. Keep down. Okay. 2 oficiales dispararon sus pistolas eléctricas, pero Wright ignoró las órdenes y siguió avanzando agresivamente. Los oficiales entonces dispararon sus armas, alcanzando a Wright múltiples veces. Wright murió en el lugar. Dentro del apartamento, los oficiales también encontraron a un hombre de 58 años, Keith Harding, apuñalado hasta la muerte, probablemente víctima de Wright. Ningún oficial resultó herido. Si quieres más persecuciones policiales reales llenas de adrenalina, presiona el botón de suscribirte ahora. El 27 de febrero de 2025, en Maricopa, Arizona, Estados Unidos, la policía avistó a Keith Prock, de 38 años, en una gasolinera. Prock tenía varias órdenes de arresto pendientes, incluida una por posesión de fentanilo. Cuando los oficiales se acercaron, Prock huyó, luego sacó una pistola y disparó múltiples tiros contra ellos. Los oficiales respondieron al fuego mientras lo perseguían. Un detective en un automóvil sin distintivos también disparó contra Prock. La persecución terminó con Prock siendo fatalmente disparado en la gasolinera.
Brock era conocido por un pasado violento y afiliación a pandillas. Un oficial resultó herido, pero está estable. Soldado estatal de Arkansas voltea a una Ford F-150 que intentaba Hugh Greenman, Arkansas. No hay información en este momento. Actualizaremos la descripción una vez que la investigación esté finalizada. TBI, roll over 216. Hey. Hands! Now! On the ground! On it! On it! Get out! On the ground! Get the fuck out of the window! Gracias por ver hasta el final, tu tiempo significa mucho. Este caso plantea una pregunta importante. ¿Realmente se hizo justicia? Deja tus pensamientos en los comentarios, queremos escuchar tu opinión. Si esto te da una nueva perspectiva, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas otro análisis de un caso real. Aquí siempre son historias reales, leyes reales, consecuencias reales. Mantente curioso, mantente informado y nos vemos en el próximo.